Yo he hablado últimamente con una serie de personas involucradas en el movimiento Podemos y Ganemos también, y veo muchísimas fuerzas, y me doy cuenta que no estamos hablando solo de un movimiento político, es mucho más profundo y abarca mucho más cosas, y abarca un alto concepto de la vida urbana, de la manera de estar juntos y después de la manera de hacer política. Es decir, este partido político nace de algo mucho más profundo y que en este barrio, Lavapiés, y no por casualidad he puesto en la capilla en este barrio y no, por ejemplo, en el barrio de Salamanca. En este barrio, como en algunos otros barrios, hay una sensación que hay un deseo de un nuevo tipo de relación horizontal entre las personas. Hay aquí un huerto que se está organizando de una manera, de compañerismo y sin estructura vertical o piramidal. Y esta idea de una sociedad basada sobre relaciones mucho más honesto y mucho más directo y mucho más de hermandad. Bien, si esto no es una descripción del epicurismo, yo no sé. Pero, ¿qué ha sido el epicurismo durante la historia o por lo menos del mundo europeo, el mundo mediterráneo, por ser del Imperio Romano y antes del periodo griego? Es que el epicurismo antes del cristianismo era la filosofía y la manera de aceptar la vida más difuso en todo el Imperio Romano. No por casualidad, de los 270 libros escritos por Epicuro, no se queda nada, ni uno. ¿Y por cuál razón? Porque fueron quemados en el siglo III y IV por el cristianismo que nacía. ¿Y por qué fueron quemados? Porque eran la más grande amenaza a esta religión. Hay otros, de Platón no se ha quemado nada, de Aristóteles al contrario se ha conservado todo, de Aristóteles tenemos todo, de Platón, porque ellos tenían una visión del mundo vertical, piramidal, y donde encima había la razón o Dios, y que para el cristianismo ha sido muy fácil de recuperar inmediatamente estos pensadores. Pero el más importante de todos los griegos, Epicuro y Demócrito antes de él, fueron sistemáticamente eliminados. ¿Por qué? Porque pisaba el mismo sector que el cristianismo, es decir, el amor entre hermanos, la relación entre personas y la relación sin orgullo, de una manera muy humilde. Y el cristianismo ha recuperado esto, pero en vez de ponerlo en un plano humano, lo ha puesto esto. Jesucristo no era un hombre, era un Dios o hijo de Dios. Y entonces, recuperando esta idea y haciéndolo platónica, o haciéndolo con una idea vertical de un Dios, de su Hijo, del Espíritu Santo, y lo demás era menor. Y esta contradicción de la Iglesia cristiana, no solo católica, entre la humildad, que somos todos humildes, somos todos amor y todo, pero por otro lado el Vaticano y el emperador que es el Papa y todo el dinero que hay, el poder, esta contradicción nace de esta visión de recuperar las ideas de Epicuro, pero del otro lado de ponerlo al servicio de un imperio y de un poder imperial. Entonces, una falsa idea de relaciones humanas, una falsa idea de amor, de la humildad y la pobreza. Y la cosa muy divertida es que Francisco, el nuevo Papa, es Epicuro en su dictamen, en su manera de hablar de los pobres y los humildes, pero se va a llegar a una pared así de grande, y la pared es toda la estructura del poder, todas las bancas y toda la gente y los militares y todo esto, que tienen como referente el Vaticano y el poder de Dios por encima de todo, y entonces el pobre Francisco no va a ir de ninguna parte, o lo van a matar en poco, como lo han matado a Juan Pablo I, fue matado por la misma razón, o si no, va a ser considerado como un loco para unos años y volverá uno a la Ratzinger. Pero, final de la historia, incluso Ratzinger se ha ido porque él, que él era platónico y Aristóteles era vertical, se ha dado cuenta que esto era acabado, que no podía rectificar. Y se fue
por no tener posibilidad de rectificar el fascismo que finalmente imperaba en el Vaticano. Y es muy divertido también esto de ver que este hombre va de puta madre, de salud es de puta madre. El Ratzinger vive todavía perfectamente. Tú lo ves, está incluso más joven ahora que antes, porque tiene menos responsabilidades. El tío lo único que está leyendo la Biblia, comiendo bien y tal. Pero no ha resuelto nada del problema entre Epicuro y Aristóteles, o Epicuro y Platón. Y entonces, esta idea de un hombre que nace en 323, si no me equivoco, muere en 200, estoy hablando 70. de Anticristo, que fra l'altro Cristo era un carpintero palestino extracomunitario, y me parece siempre raro de medir mi vida y el tiempo con un extracomunitario, pero bueno, así es la cosa. Y entonces, este hombre viviendo 3 siglos antes de Jesús, nace en la isla de Samos, magnífico, un vino de puta madre, Samos, y muere en Atenas. Es un hombre de su tiempo, pero del otro lado también un genio, porque no solo es filósofo, es más que todo físico y un investigador, un científico. Fue él a utilizar la palabra átomo, los átomos, pensando que la realidad era construir toda la realidad de un vacío que era llenado por estos pequeños partículas, que eran átomos, que se asociaban de una manera u otra, que podía ser hielo, o un cuerpo humano, o una flor, pero todos los mismos átomos, era solo una cuestión de cómo eran juntados. Y esta idea entonces del átomo, una visión totalmente materialista de la realidad, y con la idea que cuando uno muere, estos átomos se deshacían y venía a recomponerse en otros sitios, y entonces que había un continuo eterno de la materia, pero la materia se reformaba continuamente, y en la vida, la muerte era eso, solo un reformado de la materia de otra manera. Visión que ha esperado 2400 años para ser verificado teóricamente al inicio del siglo XX por los experimentos después sobre los átomos y otras teorías, incluso de Einstein. Han venido 2400 años más tarde para comprobar que sus ideas funcionaban, y que el hombre era solo con su mente había visto en el 1000 y sabía perfectamente cómo funciona la cosa. Esta idea de casualidad, de suerte, que no había nada de predeterminado, eliminaba la idea de Dios. En el sentido que somos todos libres, todos se componen libremente, hay gente que tiene suerte, otros no, unos mueren, otros más tarde o menos, todo no depende ni de Dios, ni de si tú eres bueno o malo, no había castigo divino, todo, incluso un malo podía vivir muchos años y vivir de puta madre. La única diferencia es que ser mal no era por los demás, eras para ti. Si tú eres mal, tu alma es más pequeño, tú tienes una visión más pequeña de las cosas, y finalmente hacer el mal te haces más daño a ti mismo que a los demás. Entonces, estoy intentando describir las reflexiones de Epicuro. Entonces, tengo la barba de nuevo. Entonces, la cosa importante era la amistad, una visión crítica e inteligente de la realidad alrededor, de mantener, intentar de alejarse de los peligros. Él tenía lo que se llamaba el tetrafármaco, los 4 miedos, alejarse de los 4 miedos: miedos de los dioses, miedo de la muerte, miedo de no tener poder, miedo de no poder, de evitar esto, y el miedo de no tener amigos, entonces hacer amigos. Esta reflexión, esta idea empezó a tener muchísimo éxito, y él, por coherencia política, ha pensado, a la diferencia de sus colegas como Aristóteles o Platón, que se hacían inmediatamente escuelas, academias y cosas para difundir sus ideas. Él ha pensado que el verdadero sitio para difundir sus ideas era un jardín, nada de construcción, porque el verdadero placer nace de la naturaleza y estar cerca de la naturaleza. Entonces empiezan a hacerse jardines en todo el mundo antiguo.
se ha encontrado un jardín en Pompey, por ejemplo, y el año pasado al Matadero fue una exposición increíble en la Casa del Papiro, que mostraba un jardín epicuro de donde la gente se encontraba una vez a la semana para comer juntos, para discutir de las cosas, donde había biblioteca, libros, donde había un huerto, la gente podía producir. Y todo esto, yo estoy leyendo esto y digo, hostia, es lo que está pasando en Lavapiés. Y son las mismas cosas. Muy divertido también de ver que llega en un momento parecido de la Grecia y de Europa. En el siglo III, la Grecia era ya en declive, el nuevo poder era Roma. La Grecia se había quemado en guerras entre ciudades, entre ellos, problemas también de poder, se pedía la democracia en favor de los virreynos y príncipes, y entonces los ideales estaban democráticos de esto ideal ateniano era olvidados, y entonces creo que Epicuro era uno que intentaba, a pesar de las condiciones y a pesar del degrado y del declive, de mantener los valores antiguos y de hacerlo en margen de la política, es decir, en su jardín con sus amigos. Y ha tenido muchas repercusiones. Y como he dicho después, hasta el cristianismo ha visto en esto no solo una amenaza, una inspiración. La historia, por ejemplo, de la comunión y de la Eucaristía es típicamente de los epicuros, pero no era el cuerpo de Epicuro, era una comida buena, y se comía bueno juntos y con un vino bueno. Entonces ellos cogen esta cosa, pero lo transforman en un acto divino, en vez de en algo humano. Y por eso volvemos a Podemos. Si Podemos se queda en un plan de lucha en posición política, como un otro partido socialista, pero más moderno, bien, sí, esperamos que va a ser menos corrupto que los demás, pero si se queda solo en esto, van a pasar al lado de la historia. La verdadera historia es que representa una nebulosa muy complicada, de una otra manera de vivir, de gente que han superado las necesidades del poder, del dinero y de todo lo que la sociedad capitalismo intenta dar y que utiliza como manera de comprar a la gente con los y entonces deshumanizar la vida. La idea que hay por detrás de Podemos y del 15M es otra relación entre la gente. Una relación de personas inteligentes, porque las personas que dan tendencia a sentirse representados por Podemos, son gente que tienen estudios, que a lo mejor conocen la historia hasta de Epicuro y de la dimensión filosófica de la vida, y es lástima que no hay nadie en la cúpula del partido que habla más en plan de filósofo. ¿Dónde están los filósofos? ¿Por qué no viene alguien que no... El Poncete ya viejo y vendido hasta luego, pero bueno, un otro, Fernando Sabater no se para tampoco, que vaya especímeno este. Pero otros, yo estuve hace 3 semanas en la Sala Miradores, aquí al lado de Juan Diego Boto y de su madre. Estaba en una reunión la Ada Colau de Barcelona de Ganem, que es la columna, el pilar Podemos en Cataluña. Yo fui ahí por 2 razones. Uno, quería escucharla y ver de cerca cómo defendía sus ideas, pero la segunda razón, más personal, es que ella ha sido mi colaboradora y hemos trabajado hace 10 años en las visitas contra la corrupción en Barcelona. Hace 10 años hacía los basibús, los viajes en autobús a ver la corrupción, y la Ada Colau era en el autobús durante meses, y entonces nos conocemos perfectamente y puedo poner mi mano al fuego a decir que esta persona es súper honesta, a 100%, no es una persona muy inteligente, a 100% inteligente, una persona es abocada y muy preparada, sabe todo de la corrupción. Ella ya hace 10 años tenía todo fichado sobre quién había hecho qué cosa, y entonces
su plataforma contra el desahucio, afectados por la hipoteca, los PAEs, fue hecho de su corazón, es suya esta visión del mundo. Y entonces, con ella también, después hemos hablado, yo digo, qué raro, un movimiento tan importante, dicen que ya tiene 25% de los votos y todo eso, pero no hay música, no hay arte, no hay teatro, que va en el sentido, es que en las grandes revoluciones hay siempre un componente artístico, y los primeros son los artistas. La Revolución Francesa sin la Marseillaise, a lo mejor no pasaba una música que llevaba a la gente en la calle, que hacía que la gente podía incluso ponerse así frente a los cañones, porque la música tenía un impacto increíble. Mayakovsky en Rusia, sus poesías, su teatro en las fábricas en 1915, 16, Mayakovsky en las fábricas haciendo obras de arte y teatro hace más de 100 años ahora mismo. Todo esto, como si el mundo de la cultura es muerto o se ha vendido con las subvenciones, todo tranquilo. Y entonces, eso, ¿por qué no? A mi manera y con lo que yo puedo y con mis capacidades y limitaciones, yo digo, a ver, ¿qué puedo hacer para decir que trascender el momento político y decir que por detrás hay una cosa mucho más importante, poético, sensual, una alta manera de vivir estas cosas, y que Epicuro es el filósofo que más, en mi opinión, puede sostener los valores de la ecología y de la cercanía con la naturaleza, y donde después puede haber políticas ecológicas, políticas defensa de las relaciones humanas, y donde nace la idea del público, de las cosas públicas. ¿Cuál es el problema con la privatización? Es que rompe las relaciones humanas, aparte de la eficiencia o no, que no es, yo no entiendo cómo puede ser eficiente, una cosa que antes era público y después la gente, algunos se forran y son millonarios vendiendo servicios que antes era público. Pequeño anexo en Atocha. Los servicios ahora son privados, hace un año ahora que hay eso. Y me ha tocado de querer ir a mear. Entonces ya la idea de tener a pagar algo para ir a mear, y después el ambiente falso y todo esto. Y yo digo, finalmente el Partido Popular me ha quitado un derecho, mi derecho a mear. Me ha puesto frente a un privado a mear, y cada vez que meo estoy haciendo multimillonario a alguien. Y a mí no quiero mear y hacer multimillonario a alguien meando. Entonces me fui a casa y he hecho un Google sobre que se llama To the Loo, en inglés, to the Loo. Es un juego de palabras, a los servicios o hasta los servicios, significa esto. Yo fui a mirarlo. Vaya gente que hay atrás. Israelo-holandés, el dueño, multimillonario. Y entonces, tú pues ya imaginas que cada vez que estás meando, estás jodiendo la Palestina. Ya empezamos por ahí, porque lo sionista de primera categoría, no lo estoy inventando, basta mirarlo, se mira. El capital, financiado por la capital Seldon, o compañía, y ahora mismo han entrado en 25, 30 países diferentes. ¿Y de qué manera? Entran porque la política de privatizar las cosas ahora está compartida. Hasta en Rusia ahora, tú vas a mirar en la estación en Rusia y son los mismos que están aquí en Atocha. Y pensar que alguien del Partido Popular ha tenido un dinero para vender el derecho de los servicios públicos en Atocha a esta compañía, no lo sé, uno puede decir ha tenido un espíritu de la conspiración, pero con todo lo que sabemos y de la caja B y de los sobresueldos, a mí no me extrañaría nada que alguien se ha forrado vendiendo el derecho a mear ahí. Estuve en un bar comiendo y yo sabía que el bar tenía unos aseos suyos. Y todo eso yo digo, si yo tomo un café, ¿podría usarse? Sí, pero la llave, tuve la olvidar la llave, porque yo digo, porque desde cuando está privado, todos quieren mear aquí. Y me dice el camarero, todo esto es de ayer, el camarero me dice,
¿sabes qué? Desde cuando está ahora privado, es siempre más sucio alrededor de la estación, porque la gente ahora va buscando sitios para mear y cagar, porque hay gente que no, uno no quiere y otros no pueden pagar este dinero para cagar, y entonces la estación, lugar donde va la gente sin casa y todo, y duermen por ahí, ya no pueden mear y van a mear todo alrededor. Entonces, básicamente, y después el ayuntamiento va a tener a pagar gente para limpiar. Entonces, ¿dónde es el ahorro? La única diferencia es que esta compañía se está forrando y el tío que está encima está ahí organizando sus tramas en Palestina. Entonces, esto es la realidad de las cosas contra lo cual esperamos la gente de Podemos poder actuar. Me he despertado por lo menos.